Bienvenidos al primer momento de este EVA, unidades de medida de almacenamiento digital. Los temas que vamos a mirar son, primero, qué es un periférico en informática. Segundo, cuáles son los periféricos de un computador. Tercero, qué es un dispositivo de almacenamiento digital y qué tipos existen. Cuarto, qué es una unidad de medida. Y quinto, qué es un archivo. Estos son saberes previos que ustedes deben saber y que vamos a recordar para poder conocer las diferentes unidades de medida. Empecemos con qué es un periférico en informática. Los periféricos son todos aquellos dispositivos que son externos al computador. Eso significa que no están dentro, sino que se conectan para poder darle algún valor agregado a nuestro dispositivo. O sea, ellos como tal no hacen parte del equipo principal y son los que nos permiten ingresar información, recibir información y almacenar la información. Se llaman periféricos porque están en la periferia, o sea, en la parte de afuera, están externos a él mismo y se conectan al computador por medio de cables. Cualquier dispositivo que se conecte al computador, como por ejemplo una cámara web, un mouse, un teclado, un escáner, una impresora, un joystick, un lector de código de barras, todos esos dispositivos reciben el nombre de periféricos. Estos periféricos se dividen en tres: periféricos de entrada, periféricos de salida y periféricos de almacenamiento. Los periféricos de entrada son todos aquellos dispositivos que permiten ingresar la información al computador, como por ejemplo el teclado, el mouse, la cámara, el micrófono, el escáner. Se llaman periféricos de entrada porque por medio de ellos podemos meterle instrucciones. Por ejemplo, con el teclado, cuando escribimos, pulsamos las teclas, todo lo que vamos escribiendo, esto lo va entrando al computador y se va a procesar. Los periféricos de salida, por su parte, son todos aquellos dispositivos que nos permiten recibir una información que ha sido procesada por el computador, como por ejemplo el monitor, los parlantes, la impresora. Estos periféricos permiten que recibamos la información. Por medio de un monitor podemos ver toda la información en una pantalla. Por medio de los parlantes vamos a recibir la información por medio del audio. O lo podemos recibir de manera impresa por medio de la impresora. Hay otros dispositivos que son los periféricos de almacenamiento. Esos periféricos son todos aquellos que nos permiten guardar la información. Anteriormente también hacían parte de los periféricos de entrada y salida. Pero hoy en día, como son tan importantes, se clasifican como periféricos de almacenamiento. Dentro de ellos encontramos las USB, el disco duro externo, las micro SD, entre otros. Vamos a hablar de los periféricos más importantes. Los más importantes de entrada son el teclado y el mouse. Son indispensables en todos los computadores, pero un computador puede funcionar perfectamente sin el teclado y sin el mouse, siempre y cuando el proceso que vaya a recibir, que vaya a realizar, sea totalmente autónomo, que es una instrucción y él empiece a ejecutar. Pero eso no significa que si no tenemos teclado y mouse, el computador no funciona. Otros periféricos que son muy utilizados son el escáner, que nos permite digitalizar los documentos, y el micrófono, que es el que nos permite introducir la información por medio de voz, por medio de comandos de voz, y que hoy en día es muy importante ya que todas nuestras clases las estamos haciendo de modo virtual. Los periféricos de salida, como les decía, son los que nos sirven para recibir información. ¿Y cuáles son los principales? El monitor como primera medida. Es el principal y es muy importante, pero de igual manera no es indispensable para que un computador funcione. Por ejemplo, si yo tengo un computador que me va a operar una máquina, simplemente lo prendo, le doy la instrucción y él comenzará a funcionar. Cuando quiera ver algo le puedo conectar mi pantalla y al terminar la desconecto
pero él sigue cumpliendo su función. Otro muy importante son los parlantes, que al igual que el micrófono, ha sido indispensable en nuestras clases virtuales, ya que por ahí estamos recibiendo toda la información por medio del audio. Y otro muy importante son las impresoras, ya que nos permite sacar la información en documentos, en formas impresas. Hoy en día existen impresoras multifuncionales que hacen impresiones, sacan fotocopias y pueden escanear. Entonces, esas impresoras multifuncionales hacen parte de periféricos de entrada y de periféricos de salida. Por otra parte, y sí muy importante, son los periféricos de almacenamiento, como los decía. Son los que nos permiten guardar toda la información. Cuando nosotros procesamos la información en un computador, nos las podemos llevar por medio de una memoria USB. Hoy en día existen diferentes tamaños, empezando desde los 4 GB hasta los 256 GB. Los más comunes son las de 32 y 64 GB. También encontramos los discos duros externos, que su capacidad de almacenamiento es mucho mayor. Pueden ir desde los 256 GB hasta 1 TB y algunos hasta 3 TB, dependiendo de la cantidad de información que deseamos utilizar o guardar. Estos discos duros externos se utilizan principalmente para realizar copias soportes de toda la información que tiene un computador. Como tal, son memorias USB, pero con mayor capacidad de almacenamiento. Anteriormente se utilizaba mucho lo que eran los CDs y los DVDs. Hoy en día no se están utilizando porque eran muy frágiles y se partían o se rayaban con facilidad. Y su capacidad de almacenamiento no era muy grande. Como todo ha evolucionado, también se ha evolucionado en la forma de almacenar la información. Hoy en día hemos escuchado mucho de la nube. No nos referimos a las nubes que están en el cielo. Se llama nube porque es algo que nosotros como tal no podemos ver. Simplemente son ordenadores que están conectados a través del Internet a nuestros dispositivos y al cual nosotros tenemos acceso para guardar información. La cantidad de información que se puede guardar es casi limitada. Eso depende del servicio que tú estés pagando. Los servicios gratuitos pueden almacenarte hasta 5 GB de almacenamiento, pero cuando ya pagas, puedes almacenar 10, 20, 30 o 50 terabytes de información, que es una cantidad muy, muy grande. ¿La nube para qué nos sirve? Nos permite tener acceso a nuestra información en cualquier lugar del mundo. Ya no vas a tener que tener una USB y llevarla para todos lados que se te puede dañar. Simplemente debes tener un usuario y una contraseña. Y eso sí, estar conectado a Internet. Vas a poder acceder desde tu celular, tablet o cualquier computadora. ¿Qué son los dispositivos de almacenamiento digital como tal? Son todos aquellos dispositivos donde guardo la información. Existen diferentes tipos. Hay unos que son magnéticos, que contienen una película magnetizable y utilizan la fuerza del campo magnético para almacenar la información. Existen unos que son ópticos, cuya superficie está medida por medio de una luz o un láser que va perforando y va guardando la información. Los de pulsos son aquellos que nos permiten almacenar la información de forma electrónica, por medio de pulsos electrónicos, como por ejemplo las memorias. Y las virtuales son lo que les acabo de decir, la nube, que nos permite guardar la información por medio del Internet. Un ejemplo de un dispositivo de almacenamiento magnético puede ser un disquete, aunque ya no es utilizado. Como almacenamiento óptico encontramos los CDs y los DVDs. Dispositivo de almacenamiento de pulso encontramos las memorias y los discos duros externos. Y los virtuales encontramos la nube. ¿Qué es una unidad de medida? Una unidad de medida hace referencia a todo aquello que sirve para medir una magnitud física, pero no es como tal el implemento que los mide, es cómo lo mide. Las unidades de medida permiten calcular o medir la longitud, la masa, la capacidad, la superficie, el volumen, la temperatura, el tiempo, la intensidad eléctrica o intensidad luminosa.
Por ejemplo, la longitud, utilizamos el sistema métrico: milímetros, centímetros, decímetros, metros, hectómetros, kilómetros. Y ahí siguen. El tiempo lo medimos por medio de segundos, minutos, horas, días, años. La temperatura la medimos por medio de grados Celsius, grados Fahrenheit. Y de esta forma, la capacidad de almacenamiento de un dispositivo electrónico también se puede medir. Y ahí utilizamos lo que son el bit, el byte, el kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte. Existen otras unidades de almacenamiento mucho mayores, pero que no es de uso común. ¿Para qué nos sirven saber esas unidades de almacenamiento? Resulta que toda nuestra información, cuando se almacena en archivos. Dependiendo del tipo de programa que tú estés manejando, así se guardará tu archivo. Por ejemplo, si estás haciendo un documento en Word, estarás creando un archivo cuya extensión es .doc. Si es de Excel, vas a crear un archivo cuya extensión es .xls. Si es una imagen, vas a crear un archivo que es .jpg. Un archivo como tal, también conocido como fichero, es un conjunto organizado de unidades de información, de bits. ¿Por qué de bits? Resulta y pasa de que toda la información que nosotros metemos al computador, el computador la reconoce es por medio de bits, que son simplemente ceros y unos. Es un código que el computador está entendiendo. Estos archivos se denominaron así ya que cumplían la misma función que cumplían los archivos tradicionales de nuestras oficinas o casas. Ustedes recordarán de pronto en una oficina donde toda la información se archiva por medio de hojas impresas y esas hojas están metidas dentro de carpetas. Hoy en día los computadores funcionan de la misma forma. Todos los archivos que nosotros hacemos, que creamos, los podemos guardar dentro de carpetas. Eso sí, cada archivo va a tener una identificación única o su nombre va a ser único. No pueden existir dos archivos guardados con el mismo nombre y la misma extensión dentro de la misma carpeta. Sí puede existir con el mismo nombre y misma extensión, pero guardados en diferentes carpetas. El archivo o el nombre del archivo está compuesto por dos partes. Primero, por el nombre, que es el que yo le puedo asignar, y la segunda parte es la extensión, que es el que me identifica qué tipo de archivo estoy utilizando. Este nombre y esta extensión están divididas por un punto. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido la información que les acabo de dar. Recuerden que les habló Gary Santiago Navarro, profesor de informática del IED San José.